María Reviriego y es terapeuta ocupacional con formación específica en grupo análisis, grupos multifamiliares, terapia familiar y psicodrama. Tiene una amplia trayectoria profesional y ha trabajado en el Hospital de Guadarrama y en el Ayuntamiento de Madrid, dando atención a personas con daño cerebral adquirido y mayores de 65 años. En la actualidad lleva 20 años desarrollando su labor profesional en el Centro de Salud Mental de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, en el programa de rehabilitación y grupo multifamiliar, dando atención a personas adultas con trastorno mental grave y complejo y trastorno mental común. Igualmente, desarrollando el grupo multifamiliar con población infanto-juvenil en el Centro de Salud Mental Reyes Católicos. El título de la presentación de María es Y la vida siguió. Buenos días. Bueno, primero dar las gracias a las organizadores por haberme invitado y a Lorena por su confianza. Que trabajamos 7 años juntas en el CSM de Alcobendas, entonces ya conocí muy bien el trabajo que se hace allí. Bueno, yo cuando Lorena me llamó, la verdad es que me pensé mucho si participar o no, porque hemos de decir que en el CSM no hay un programa específico para pacientes que lleguen con daño cerebral adquirido. Me vais a perdonar en la terminología porque voy a utilizar paciente, que es lo que utilizamos allí, ¿no? Pero sí es verdad que me di cuenta que estábamos trabajando con personas que llegaban al CSM con quejas amnésicas, con trastornos ansioso-depresivos, y lo que había debajo era un duelo congelado. Entonces, bueno, os voy a transmitir el trabajo que hacemos allí. Yo sí me voy a apoyar en las diapositivas. Ahí. Bueno, decir que en el CSM es una actividad ambulatoria, se ubica en el Servicio de Salud Mental de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, está en el área 5, tiene 2 dispositivos, el CSM de adultos o Miraflores, que da atención a personas entre los 18 años y hasta el final de la vida, porque hay un programa de psicogeriatría y residencias, y el infanto-juvenil de menores, que da atención desde los 3 años hasta los 18. En ambos se imparte tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico individual y grupal. ¿Cómo se llega al CSM? La derivación va a ser a través de la unidad de hospitalización breve, desde las consultas externas de psiquiatría del Infanta Sofía y desde los equipos de atención primaria, igualmente desde los procedimientos de libre elección. Los pacientes o personas que llegan con daño cerebral adquirido van a llegar generalmente desde las consultas externas por una interconsulta del médico, del especialista del hospital o desde los equipos de atención primaria. Es raro que lleguen desde la hospitalización breve, salvo que haya un problema mayor, un trastorno mental grave y complejo, sea una esquizofrenia, un trastorno bipolar o depresión mayor. Y desde los procedimientos de libre elección, yo no me consta que haya llegado ninguno. Bueno, el paciente se deriva al CSM y bien recibe atención psicológica o psiquiátrica. Estos profesionales deciden si se mantienen en consulta con ellos en sucesivas hasta recibir el alta o necesitan derivarle a otros programas. En atención psicológica tienen sus propios programas, ¿no? Pues a lo mejor le derivan a ansiedad y depresión, le derivan al programa de dolor, pero desde tanto yo creo que uno como otro, pero bueno, los psiquiatras sí los derivan a otros programas. Si la persona padece un problema con el alcohol o tiene un trastorno afectivo resistente o necesita psicoterapia multifamiliar, lo va a derivar y así es como nos llega a nosotros a terapia ocupacional. Bueno, no voy a definir la terapia ocupacional porque Lorena nos ha hablado de ello y bueno, las definiciones al final suelen ser bastante redundantes. Pero sí voy a decir, bueno, nos llegan bien por una reunión que hay 2 veces al mes desde un programa de atención continuada. Es raro que llegue porque esos son personas con trastorno mental grave y complejo, pero sí nos llega a través de una derivación directa del psiquiatra o psicólogo a terapia ocupacional.
Hay un contacto telefónico, el que realizamos nosotras, se hace una entrevista de valoración, donde bueno, constan las necesidades ocupacionales, el perfil ocupacional y un análisis de la actuación ocupacional. Decir que los pacientes, las personas con daño cerebral adquirido que nos llegan suelen ser con duelos congelados, con mucha cronicidad, con mucha dependencia familiar y con falta de relaciones sociales. Eso es lo que nos llega a nosotros, nos llega después de mucho tiempo. O sea, no nos llega nadie recién dado del alta del CEADAS o del hospital en sí. Entonces, bueno, voy a hablar de los 3 puntos básicos de terapia ocupacional ahí en el CSM, que es la actividad ocupación, el uso terapéutico del yo y el grupo. Bueno, la verdad es que bueno, ha habido mucha evolución en el CSM de Alcobendas en realidad en lo que tiene que ver con terapia ocupacional, porque antes solamente se hacían actividades recreativas y de tipo lúdico, lo cual no quiere decir que eso no sea rehabilitador o no sea terapéutico, pero sí que se quedaba la actividad un poco, un poco limitada, ¿no? Entonces, bueno, fue evolucionando el recurso y por la experiencia y hemos ido cambiando esta perspectiva, facilitando a los usuarios retomar el desempeño de roles significativos o cuidador de otros, o amigos, o maestros. ¿Con esto qué quiero decir? Pues personas que estaban en roles muy congelados, si habían sido cocineros, pues en el taller de cocina se animaban a explorar otra vez vuelta al rol, ¿no? Luego, lo que sí que la asistencia de 3-4 días en semana, una vez hecha la valoración, nosotros les damos a elegir. Ellos pueden elegir si van un día, si van 2 o si van los 4 días. Lo que sí que hacemos un contrato verbal en el que sí que de alguna manera se les exige la asistencia. Sabemos que sin asistencia no hay recuperación y no hay forma de recuperar esos roles que se han perdido. En general, las personas que llegan con daño cerebral adquirido, con mucha cronicidad, sí se adhieren al recurso. O sea, no sé si porque les gusta la parte grupal, si porque tienen mucha parte de inactividad y de pronto ven ahí como, bueno, una posibilidad. Y voy al uso terapéutico del yo. Nosotros nos pasamos allí en Alcobendas, tenemos como 4 puntos básicos. Trabajamos desde el principio de horizontalidad. ¿Qué es esto? Vamos a salir del supuesto saber de los profesionales que dice Lacan. Le vamos a dar la palabra al paciente. El paciente es el que más sabe de nosotros, de ellos. Ellos van a tender a poner la confianza, a depositarla en nosotros. Nosotros vamos a intentar devolvérsela, porque efectivamente él es el que sabe. Utilizamos, y a mí me gusta mucho este concepto, el de virtualidad sana de García Padaraco, en el que dice que mirar a un enfermo como enfermo es potencialmente enfermante y que existe siempre una virtualidad sana por más enferma que esté una persona. Tenemos que tener en cuenta que las personas que tratamos siempre se les ha señalado desde la enfermedad. Nunca se les habla desde su potencialidad sana, que la tiene. Y viene a decir Badaraco, dice, la forma de mirar a un paciente tiene mucho que ver con lo que uno imagina del otro. Y en ese sentido, el poder ver una virtualidad sana en un enfermo, por más enfermo que esté, condiciona cómo miramos al paciente y, por lo tanto, cómo el paciente se va a sentir mirado. Sentirse mirado con una virtualidad sana genera una esperanza. Bueno, explicar a Badaraco e intentar superar esto es un poco difícil, pero bueno, ahí os dejo un poco las frases. A ver. Perdonad, aquí estamos. No sé por qué ahora no pasa. No sé por qué. A ver. Ahí va. Igualmente, otro concepto, la interdependencia recíproca. Todos sabemos que en las interrelaciones uno actúa sobre el otro, quien responde a su vez actuando sobre el primero. Nosotros vamos a intentar generar vínculos de interdependencia creativos y constructivos que sobre todo vamos a intentar formas que ayuden a crecer. Vamos a intentar evitar la mimetización y trabajar desde el bloqueo de la actividad, porque es verdad que lo que hacen muchas veces estas personas es imitar lo que tú haces.
un poco les cuesta mucho pensar desde sí mismos. Entonces vamos a intentar trabajar eso, un poco desde la creatividad. Y luego, bueno, lo que nos ha contado también un poco Paco, me parece fundamental la narración subjetiva. Lola López Mondéjar es una psicoanalista, psicóloga que tiene un libro muy interesante que se llama Sin relato, y en él dice que cuando hay una lesión, tanto cerebral o un problema mental, se produce un colapso de la competencia narrativa. Ella lo que nos dice es que vamos a trabajar, vamos a intentar identificar las emociones, vamos a intentar ayudar a la persona a narrarse. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nosotros allí en terapia ocupacional lo hacemos a través del grupo, pero teniendo siempre en cuenta que para crear un vínculo terapéutico es fundamental la empatía, la confianza mutua y la genuidad. Allí trabajamos fundamentalmente en grupo en el CSM. Podemos trabajar en individual, pero se trabaja en individual cuando la persona tiene muchas dificultades para estar en grupo. Solamente vamos a trabajar a lo mejor un par de meses, vamos a intentar que se incorpore al grupo. Bueno, los aspectos destacables, bueno, pues crear un ambiente grupal que se basa en el apoyo y el respeto mutuo, la confidencialidad y la igualdad entre los miembros. Hay como dos grupos, se desempeñan dos tipos de grupos. Los grupos de tarea, que son los grupos en los que hay un objeto intermediario y serían las AVDs instrumentales, la expresión corporal, la expresión a través del arte, el entrenamiento en funciones cognitivas superiores, cineforum, activación social y comunicación y participación en la comunidad. No me voy a parar en este tipo de grupos porque hay mucha literatura sobre ellos y porque quiero que lleguemos un poco a la experiencia grupal, más terapéutica. Y luego están los grupos ya puramente más terapéuticos. Hay un grupo que es el grupo multifamiliar. Este es un grupo donde participamos profesionales, familias y pacientes. Lo realizamos, el equipo que lo forman son psiquiatras, enfermeros, terapeutas ocupacionales y luego MIRES o PIRES. Se realiza todos los lunes y es un espacio libre, es un espacio donde cada uno expresa cómo se siente, las dificultades que tiene. Es un grupo muy numeroso, somos como unas 40 personas y bueno, a mí de los grupos que se realizan me parece de los de mayor potencial terapéutico. Este necesitaría para explicarle casi otros 20 minutos, entonces no me voy a parar. Y ahí os voy a contar una experiencia grupal. Fue un trabajo que hice con un grupo con daño cerebral. Fue un grupo en el que eran 12 personas, 13, eran 12 mujeres y un hombre que abandonó. Y finalmente solamente se quedaron las mujeres, ¿no? Entonces lo que llama la atención, por ejemplo, en el grupo es cómo, si lo vais leyendo ahí, llegan al grupo con mucho escepticismo, utilizan el grupo como piensa y un experimento final, buscan solamente como una receta que calme el dolor y el malestar subjetivo que padecen. Las conversaciones al principio solamente van a girar en torno al dolor, en torno a las dificultades que tiene, él no puede hacer nada y no hay un verdadero intercambio entre las personas. Bueno, yo creo que el grupo al principio lo que quieren ellos es que les devuelva esa imagen intacta sin daño. A medida que fueron avanzando las sesiones, este grupo duró como 2 años, para que os hagáis una idea, fueron saliendo lentamente del discurso de dolor, de la incapacidad física y empiezan a hablar desde la escucha de unos y otros, de las interdependencias que tienen, de la parentalidad, de la pareja, de sus grietas, si las hay, de la pérdida del trabajo y de las relaciones con su cuerpo doliente y dañado. Van a ir aprendiendo y aprendieron o fueron integrando más que aprender a ir más allá de la sintomatología y cifrada bajo estereotipos médicos y van a hablar desde la pérdida subjetiva. Sobre todo, van a despertar emociones que ellos que las tenían enterradas y comienzan a nombrar por qué creen ellos su vida ha quedado congelada. De aquí, no solamente de este grupo, de los grupos que realizamos, lo que sí que hemos observado hay como 2 partes, que se observa que ante un hecho traumático, ya sea una enfermedad, la identidad laboral, que en este caso viene todo junto,
va a haber una conexión con los primeros duelos vividos, siendo así que las personas que tuvieron pérdidas o traumas muy tempranos van a tener más dificultades en la elaboración del duelo y en la aceptación de la nueva realidad. Se van a observar los patrones de apego y según el patrón de apego también va a haber más dificultad en aceptar esta situación. Se reconocen porque hay mucho engaño o mucho autoengaño en las crisis de pareja, bien porque había desavenencias anteriores y que se han acrecentado ante la nueva situación, bien por las cargas económicas. Se observa que hay una alta expectativa de la familia por la recuperación frente a la desconfianza de la persona y sobre todo son capaces de ver los cambios significativos que se han producido en las dinámicas familiares. Por contra, sí que vemos y observamos cómo se comparten las experiencias y sienten que no son únicos. Se aprenden a relacionar desde la horizontalidad, no desde el yo soy el enfermo y tú eres la persona sana. Es como que se separa la barrera del mundo del enfermo del mundo de la salud. Las posibilidades de escuchar y mirar al otro desde otro lugar, desarrollar el sentido de pertenencia y luego el desarrollo de la creatividad y la singularidad. Y finalmente la aceptación y la creencia en las propias capacidades que están más allá de la discapacidad. Esto ya me lleva, ya para terminar y para pensar, la importancia de buscar un lenguaje propio y la emoción personal que hay detrás del lenguaje común de la enfermedad. Dar valor a nuestra experiencia fuera de mediciones y parámetros físicos. La realización de grupos, yo digo con la técnica grupo analista, porque yo estoy formada en grupo análisis, me parece que nos enfrentan a hechos existenciales como el dolor, la locura y la muerte y nos facilita transitar y abordar emociones que nos envuelven a todos, siendo el encuentro grupal un espacio seguro de apoyo, alivio y reflexión. Ver más allá del síntoma doloroso para poder bueno, abrir la mirada a espacios de creatividad y de la vida. Y luego, esta última parte que nos lo decía Paco, ¿no? La necesidad de transmitir, aunque parece un postulado filosófico, la unión inherente que hay entre la vida y el dolor, dado que el hecho de vivir nos enfrenta al dolor, al vacío y la falta. Y bueno, y aprender que el duelo está presente en muchos momentos evolutivos de nuestra vida como una reminiscencia de la elaboración del desapego materno y la pérdida. Y eso es algo que encontré en Instagram, no sé, lo encontré así de forma imprevista y me pareció como muy, muy apropiado para hoy. Y nada más. Muchas gracias.